Si estás escuchando esto, significa que alguien finalmente encontró estas grabaciones. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni quién ganó la guerra. Solo sé una cosa. Yo seguí peleando, mucho después de que todos desaparecieran. La Tercera Guerra Mundial no empezó como la gente imagina. No fue una explosión nuclear. No fue un solo ataque. Fue más lento, más silencioso. Primero fueron sabotajes, satélites cayendo del cielo, redes eléctricas apagándose en países enteros, ataques cibernéticos que paralizaban gobiernos en cuestión de minutos. Durante semanas nadie admitía que ya estábamos en guerra, hasta que comenzaron los ataques hipersónicos, misiles que cruzaban continentes en menos de 10 minutos. Ciudades enteras desapareciendo antes de que sonaran las alarmas. Ese fue el momento en que el mundo entendió algo. La guerra ya había empezado. Yo era infantería. Nada especial. No era piloto. No era oficial. No era un héroe. Solo un soldado más entre millones. Nos enviaron a una región industrial que producía armamento. Si el enemigo la tomaba, el frente completo caería. Al principio parecía una misión normal. Había defensas, había vehículos, había cientos de nosotros. Recuerdo que uno de los muchachos dijo algo la primera noche. Dijo que esta guerra terminaría rápido, que las potencias no podían permitirse un conflicto largo. Todos se rieron. Nadie se reía 2 meses después. Los ataques comenzaron antes del amanecer. Drones autónomos, cientos de ellos, pequeños, silenciosos y mortales. Las defensas antiaéreas derribaban algunos, pero siempre llegaban más. Después vinieron los bombardeos. No eran bombas normales, eran penetradores orbitales, proyectiles lanzados desde satélites militares. Cuando impactaban, atravesaban edificios completos antes de explotar. El suelo temblaba como si la tierra estuviera rompiéndose. Nuestro batallón resistió los primeros ataques, luego el segundo día, luego la primera semana, pero cada semana éramos menos. Las comunicaciones se volvieron inestables, los refuerzos dejaron de llegar, los suministros también. Un día intentamos contactar con el comando central. La radio solo respondió con estática. Ese fue el momento en que algo dentro de todos nosotros cambió. Porque cuando un soldado pierde contacto con el mundo, la guerra deja de ser una misión. Se convierte en supervivencia. El último mensaje que recibimos del alto mando fue simple. 3 palabras. Resistan a toda costa. Eso fue hace 8 meses. Registro de combate. Día 47 de la guerra. Las primeras semanas todavía parecían una guerra normal. Había ataques, había combates, había bajas, pero todavía éramos un ejército. Todavía teníamos estructura. Había patrullas, turnos de guardia, oficiales dando órdenes. Pero eso empezó a cambiar. Los drones enemigos no dejaban de llegar. No eran como los que usábamos nosotros. Estos aprendían. Cada día parecían más difíciles de derribar. Primero, atacaban vehículos, luego depósitos de munición. Después comenzaron a buscar soldados aislados, pequeños enjambres apareciendo de la nada, rápidos, silenciosos, y cuando escuchabas el zumbido, ya era demasiado tarde. Registro de combate, día 63. Para entonces ya habíamos perdido la mitad del batallón. Los hospitales de campaña estaban destruidos. Los médicos trabajaban con lo que encontraban. Muchos de los heridos simplemente no despertaban. Pero lo peor no eran las bajas, era el silencio. Cada día recibíamos menos transmisiones del frente. Primero dejaron de responder unidades cercanas, luego ciudades enteras. Un día pregunté al capitán si sabíamos algo del resto del país. No respondió. Solo miró la radio apagada. Registro de combate. Día 78. El enemigo cambió de estrategia. Ya no atacaban solo desde el aire. Comenzaron a avanzar por tierra. Vehículos blindados autónomos, robots de asalto,
Máquinas que no se cansaban. Nosotros sí. Recuerdo una noche en particular. Estábamos defendiendo una carretera industrial. Éramos 12. Cuando comenzó el ataque, parecía interminable. Disparamos hasta que los rifles se sobrecalentaron, hasta que la munición empezó a escasear, hasta que la carretera quedó cubierta de metal destruido. Cuando terminó el combate, solo quedábamos 5. Registro de combate, día 94. El último convoy de suministros nunca llegó. Esperamos 3 días. Después, una semana. Nada. Ese fue el momento en que el capitán reunió a los que quedábamos. No habló de victoria, no habló de estrategia. Solo dijo algo simple. Ya no somos un batallón. Miró a cada uno de nosotros. Ahora solo somos sobrevivientes. Esa fue la última vez que vi a la mayoría de ellos. Porque después de eso, la guerra se volvió mucho más pequeña. Ya no era un frente. Ya no era un ejército. Solo éramos unos pocos hombres, tratando de mantenerse con vida. Registro de combate. Día 112. Cuando el capitán dijo que ya no éramos un batallón, no imaginé lo rápido que se volvería realidad. Los 5 que quedábamos, fuimos enviados a vigilar un corredor industrial. Era una zona llena de fábricas abandonadas, chimeneas rotas, calles cubiertas de escombros, un buen lugar para emboscadas y también un buen lugar para morir. La primera patrulla pasó sin problemas, la segunda también, pero la tercera fue distinta. Los sensores empezaron a fallar. La radio comenzó a llenarse de estática, y entonces escuchamos algo. Motores. Muchos. Vehículos enemigos avanzando por la autopista. Registro de combate. Día 113. El capitán decidió que debíamos frenarlos, no porque creyera que podíamos ganar, sino porque si no lo hacíamos, avanzarían directo hacia las ciudades del interior. Colocamos explosivos en la carretera. Nos escondimos entre los edificios destruidos. Esperamos. Recuerdo que uno de los soldados preguntó cuántos creíamos que venían. El capitán respondió algo que todavía recuerdo. Demasiados. Cuando el primer vehículo enemigo entró en el corredor, activamos las cargas. La explosión destruyó los 2 primeros, pero detrás de ellos venían muchos más. Robots blindados, vehículos autónomos, drones escoltando desde el aire. Abrimos fuego desde todas partes. La calle se llenó de disparos, explosiones, metal cayendo. Durante unos minutos, parecía que podíamos detenerlos, pero el enemigo no se detenía. Seguían llegando. Uno de los soldados cayó primero. Un dron lo alcanzó antes de que pudiera cambiar de posición. Después cayó otro, y otro. El capitán fue el último en hablar por la radio. Su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Solo dijo, si alguien sobrevive, sigan luchando. Luego la transmisión se cortó. Registro de combate, día 114. Cuando todo terminó, el silencio volvió. Los vehículos enemigos estaban destruidos. La carretera estaba llena de restos metálicos. Y yo era el único que seguía de pie. Busqué sobrevivientes entre los edificios. Llamé por radio. Nadie respondió. Por primera vez desde que empezó la guerra, no quedaba nadie de mi unidad. Solo yo. Podría haberme ido. Podría haber abandonado la zona. Pero recordé lo que dijo el capitán. Si alguien sobrevive, sigan luchando. Así que tomé munición de los que habían caído. Recogí todo el equipo que pude cargar y seguí adelante. Porque en ese momento entendí algo. Tal vez el ejército había desaparecido. Tal vez mi país ya no existía. Pero mientras yo siguiera respirando, la guerra todavía no había terminado. Registro de combate. Mes 1 solo. Al principio pensé que encontraría otras unidades, que en algún punto habría otro grupo resistiendo, otra base, otra radio funcionando. Pero cada lugar al que llegaba estaba igual. Ruinas, equipos abandonados, silencio. Los únicos que seguían patrullando eran ellos, los drones, los robots, las máquinas que seguían cumpliendo órdenes
incluso cuando ya no quedaba nadie para detenerlas. Registro de combate, mes 2. La guerra cambió cuando dejé de buscar aliados, porque entonces entendí algo. Si iba a sobrevivir, tenía que pelear de otra manera. Ya no podía enfrentarme a ellos directamente. Empecé a moverme de noche. Dormía en edificios derrumbados. Usaba munición enemiga cuando la mía se acababa. Aprendí a escuchar los drones antes de verlos. Aprendí qué caminos patrullaban y cuáles no. La guerra dejó de ser un frente. Se convirtió en una cacería. Registro de combate. Mes 4. Perdí la cuenta de los combates. Emboscadas rápidas. Un disparo. 2. Luego desaparecer antes de que llegaran refuerzos. A veces eran drones, a veces robots de patrulla, a veces soldados enemigos. No peleaba por estrategia, no peleaba por territorio, solo peleaba porque seguían viniendo. Y mientras siguieran viniendo, yo seguiría disparando. Registro de combate, mes 6. La soledad empieza a hacer cosas raras a la cabeza. A veces creía escuchar radios funcionando, voces de mi escuadrón, el capitán dando órdenes, pero cuando miraba alrededor, solo estaba el viento pasando por edificios destruidos. Aún así, seguía grabando estos registros, tal vez para recordarme que todavía estaba aquí, que todavía quedaba alguien luchando. Registro de combate. Mes 8. Para entonces mi equipo era una mezcla de todo lo que había encontrado. Armas de diferentes unidades, munición de varios calibres, equipo enemigo, cualquier cosa que pudiera usar. Los analistas que revisaron después mis registros dijeron que en esos meses había causado más de 150 bajas enemigas. Yo no llevaba la cuenta, porque cada combate era igual. Sobrevivir, recargar, moverse y esperar el siguiente. Durante 8 meses, eso fue toda mi vida, hasta el día en que alguien finalmente vino a buscarme. Y yo pensé que eran el enemigo. Registro de combate. Día desconocido. El día que me encontraron, yo estaba preparando otra emboscada. Había visto movimientos cerca de una carretera destruida. Vehículos, soldados. Pensé que era otra patrulla enemiga, así que hice lo mismo de siempre. Me moví entre los edificios, busqué una posición alta, esperé. Cuando los primeros soldados aparecieron en la calle, abrí fuego. 2 disparos, uno cayó, el otro se lanzó al suelo buscando cobertura. Entonces, algo extraño pasó. No respondieron, no dispararon, solo gritaban algo. Al principio pensé que era un truco, una distracción, pero seguían gritando lo mismo. La guerra terminó. No bajé el arma. Durante 8 meses, cada patrulla enemiga había intentado engañarme de alguna manera. No iba a caer ahora. Los soldados comenzaron a avanzar lentamente, con las manos levantadas. Uno de ellos gritó otra vez: «Baja el arma, soldado. La guerra terminó hace meses». Meses. Esa palabra se me quedó grabada. Meses. Para mí la guerra nunca había terminado. Cada día había sido igual. Sobrevivir, pelear, esperar el siguiente combate. Finalmente bajé el arma, porque vi algo que no esperaba. El uniforme. Era el mío. Eran soldados de mi propio ejército. Registro militar. Centro de mando. Me llevaron a una base improvisada. Lo primero que me dijeron fue simple. La guerra había terminado. Un alto el fuego global. Acuerdos firmados entre los países que aún quedaban. Y entonces vino la segunda noticia, la que todavía me cuesta procesar. Mi país había perdido la guerra. Mi batallón fue declarado desaparecido meses antes. Las unidades que luchaban en esa región habían sido destruidas o capturadas. Cuando revisaron mis registros de combate, descubrieron algo que nadie esperaba. Durante esos 8 meses, había estado luchando completamente solo. Los analistas militares calcularon más de 150 bajas enemigas confirmadas, vehículos destruidos, drones derribados, patrullas enteras emboscadas.
Todo hecho por un solo soldado. Nunca busqué reconocimiento. Solo estaba haciendo lo que me habían enseñado. Seguir luchando. Después vinieron las condecoraciones. No solo de mi país, también de otros. Incluso de algunos que habían sido enemigos durante la guerra. Porque al final, todos entendieron lo mismo. Un soldado que lucha 8 meses solo. No pelea por banderas. No pelea por política. Pelea porque es lo único que sabe hacer. Último registro. La guerra terminó. Mi país perdió. Mi batallón desapareció. Y de todos los que fuimos enviados a ese frente, solo uno regresó. Yo. Aún en las noches, escucho a mi capitán y a mis compañeros. Es algo que no se lo deseo a nadie. Cada que me quedo dormido sigo peleando. Solo. No hay medalla ni condecoración que me dé paz. La paz por la que peleé hasta el último momento. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjalo en los comentarios. Y suscríbete.